Uno de los géneros que más fanatismo ha generado en las últimas 2 décadas es el de los survival horror, en tanto derivaciones dentro del mundo de los videojuegos de las más tétricas historias literarias y cinematográficas de terror. Muchos han sido los títulos que han explorado este interesantísimo género, y a continuación les ofrezco un pantallazo general de los más destacados. Pero con una aclaración. Se ha elegido solo un juego por saga, con el fin de ofrecer mayor variedad. Así que preparen sus cuchillos y escopetas, porque este macabro top 10 está por empezar. 10. Dino Crisis. Para inaugurar este top 10 tenemos a Dino Crisis, un juego de Capcom bastante similar en estilo a la saga Resident Evil, pero en vez de zombies debíamos enfrentarnos contra dinosaurios. Y si bien las entregas posteriores comenzaron a centrarse en la acción, la primera de ellas supo ofrecer una experiencia de suspenso intensa como pocas. Survival horror del más puro, en un universo donde una femme fatale debía vérselas contra siniestras criaturas prehistóricas que amenazaban con arrasar la raza humana. 9. Clock Tower. La saga Clock Tower se caracteriza por ser extraña. Sus entregas han sido destrozadas por parte de la crítica, pero en paralelo supo cosechar un pequeño pero constante número de seguidores acérrimos. La primera entrega fue, como suele suceder, una de las mejores, y se caracterizó por ofrecer una experiencia de survival horror pero a través de una interfaz point and click. Las principales críticas se centraron en su linealidad, pero al mismo tiempo se ofrecían historias increíbles, momentos tétricos y unos puzzles de primerísimo nivel. Lo suficiente, en definitiva, para otorgarle un puesto en este top 10. 8. The Deadly Premonition. The Deadly Premonition es probablemente uno de esos juegos increíbles que nadie jugó. En líneas generales podría ser considerado como un gran homenaje a Twin Peaks, la serie de David Lynch, gracias a su ambientación e intrincada pero espectacular historia. Es cierto que las voces eran pésimas, los gráficos desprolijos, y el esquema de control pedía a gritos una serie de modificaciones, pero el núcleo del juego era fantástico. Un diamante en bruto, que pronto recibiremos en una edición del director que promete explotar todo el potencial demostrado en la edición original. 7. Fatal Frame. En un momento en que las películas de terror oriental protagonizadas por fantasmas en forma de niños se encontraban en su pico de popularidad, nos llegó Fatal Frame, una aventura donde la luz y una increíble cámara de fotos se convertían en nuestros mejores aliados. A diferencia de otros juegos, aquí no debíamos enfrentarnos de modo directo ante nuestros peores miedos, sino que se creaba un clima siniestro a partir de ocultaciones e indicios. Sutil y macabro como pocos, este primer Fatal Frame tiene un merecido puesto en este top 10. 6. Fear Effect. En este survival horror no nos enfrentábamos contra criaturas sobrenaturales, ni contra dinosaurios o muertos vivos. Se trataba de una historia de suspenso, dentro de todo realista, y con muchas influencias de las mejores películas de animación oriental. Pero aún así, el terror estaba a la vuelta de la esquina. Porque cada enfrentamiento, tanto sigiloso como directo, influía en un medidor de miedo que podía llegar a hacer explotar nuestros corazones. Y es que el encanto de Fear Effect estaba en generar una atmósfera del más puro suspenso, que bien podría adaptarse al mundo cinematográfico sin mayores inconvenientes. Una obra maestra que pide a gritos tanto una secuela, como una remake en alta definición. 5. Alone in the Dark. No podía faltar el juego que dio comienzo al género survival horror. Se trataba de un título raro, que por primera vez nos colocaba en una situación de particular indefensión con respecto a nuestros enemigos, con una mecánica jugable que combinaba acción, exploración y resolución de enigmas. Por supuesto que el título contaba con sus fallas, algunas de ellas incluso importantes, pero daba comienzo a uno de los géneros más queridos por todos nosotros. Indispensable para todo aquel que se jacte de poder dormir por la noche sin dejar la luz prendida. 4. Dead Space. Señoras y señores, con ustedes la última gran saga de survival horror. A decir verdad, muy pocos apostaban por esta producción apadrinada por la gente de Electronic Arts. Pero cuando llegó a nosotros, no pudimos apartarnos de él por un segundo, incluso a riesgo de mojar nuestros pantalones con asiduidad. Y es que el más crudo survival horror se trasladaba al espacio exterior, con una atmósfera asfixiante y opresiva como pocas. No solo eso, sino que se incorporaba muchísimo gore, a través de un sistema de daño localizado maravilloso. Mientras esperamos la tercera entrega, celebramos con este puesto a una saga, hasta el momento, impecable. 3. Resident Evil.
En un momento donde las llamadas consolas de 128 bits recién estaban en pañales, nos llegó el mejor Resident Evil de la historia. Ya lo hemos comentado 1.000.000 de veces en estos top 10, pero en esta maravillosa entrega para Sega Dreamcast se lograba captar la esencia de la saga en su forma de survival horror más pura. Con una atmósfera y un argumento que combinaba el terror psicológico con escenas de la más directa acción, tanto en mansiones como en cementerios, aviones o zonas de temperaturas bajo cero, este videojuego puede ser considerado hoy en día como el tercer mejor survival horror de la historia. 2. Eternal Darkness. En este puesto número 2 se encuentra el mejor juego para Nintendo GameCube, y una de las mejores producciones en la historia de los videojuegos. Se trata de Eternal Darkness, una aventura de terror psicológico que bien podría haber nacido de la pluma del mejor Clive Barker, y que nos trasladaba hacia distintos momentos en la historia de la humanidad para descifrar un fascinante misterio. A su vez, se incorporaba por primera vez un sistema de sanidad, capaz de generar lo más espeluznantes y perturbadores efectos en la pantalla. Complejo como pocos, este juegazo pide a gritos una versión en alta definición, que todos los fanáticos del género recibiremos con los brazos abiertos y las luces prendidas. 1. Silent Hill. Como tantas veces suele suceder en el mundo artístico, las primeras partes son las mejores. En el caso de Silent Hill, aquella primera entrega supo ofrecer una historia compleja como pocas, con algunos de los momentos y personajes más perturbadores jamás vistos. Por primera vez se nos lanzaba a una ciudad siniestra, con escasa visibilidad, mientras buscábamos desesperadamente el paradero de nuestra pequeña hija. No ayudaba a nuestra sensación de desasosiego el sistema de combate, diseñado para que el usuario debiese pensar muy bien antes de entrar a combatir con la más pequeña criatura. Y ni hablar de los puzzles, que muchos de ellos no han sido superados al día de hoy. Por todo esto, y por todo lo que representa para la historia de los videojuegos, le ofrecemos este puesto número 1 a esta obra maestra del terror.